Hi friends, nuevamente aquí en su canal Compusel Game. Bueno, el día de hoy les traigo un video excelente y les voy a mostrar cómo pueden cambiar el email. Para este procedimiento no vamos a necesitar PC, entonces es una opción para las personas que no tienen un PC. Les tengo otro video también de cambio de email, ahí se los dejo en la parte inferior en la descripción del video para que lo miren en caso de que de pronto este no les funcione. Este procedimiento más que todo funciona para procesadores MTK, para que lo tengan presente. De igual manera, como les digo, en la parte inferior está el otro video. Ese sí es para cualquier tipo de dispositivo. Obviamente el procedimiento es un poco más largo que este, pero entonces bueno, hagan la prueba. Cualquier cosa me dejan sus dudas, sus comentarios abajo y pues estaré pendiente. Bueno, entonces quédense hasta el final y vamos con el video. Amigos, nuevamente aquí en su canal Compusel. El día de hoy traigo este teléfono, tiene un inconveniente en la red debido a que fue reportado por operador y pues no nos va a permitir hacer llamadas, mucho menos conectarnos por medio de datos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el email para poder volver a usar el teléfono. Este procedimiento pues es un procedimiento aplicable tanto con root como sin root. Entonces voy a hacer el procedimiento completo, ya que este es un teléfono con un procesador diferente al MTK. Entonces voy a hacer el procedimiento con root, pero las personas que tengan procesadores MTK lo van a poder hacer sin root. Aquí les voy a mostrar que el teléfono efectivamente encuentra la SIM card, ¿sí? Parece claro. Simplemente es que no registra en la red. Bueno, como primera medida pues vamos a empezar con el procedimiento de ruteo. Les muestro este teléfono. Con este teléfono es que vamos a cambiar el email. Es un teléfono que yo tengo que lo dejaron para repuestos, pero que el email está bueno, está sano y ya está registrado. Entonces lo vamos a hacer con ese para que no vaya a tener inconvenientes. Además es del mismo modelo del teléfono en el que estamos haciendo el procedimiento. Vamos a darles el email que tiene el teléfono en este momento, como ven, termina en 8852, y lo vamos a cambiar por el que les mostré anteriormente, por ese que tiene ese teléfono que tengo para repuestos. Bueno, entonces vamos a empezar con el procedimiento. Vamos a necesitar descargar una aplicación que es, me tienen que tener un poco de paciencia que este táctil está molestando. Es una aplicación que la vamos a encontrar en Google, muy sencilla. Es una aplicación con la cual se rutean la gran mayoría de los teléfonos. Estamos hablando de un 80% de los teléfonos se van a poder rutear con la aplicación, de cual les dejo en la descripción del video. Esta aplicación pues ya la conocen muchas personas. De todas maneras, cómo se instala, cómo se configura, para que tengan una guía de cómo hacer este root. Yo la verdad, a mí la verdad no me gusta mucho el tema del ruteo, pero pues debido a que para algunos procedimientos es necesario, entonces lo hago por este método. Entonces vamos a buscar, se llama KingRoot, la aplicación. Ahí está. Listo, vamos a buscar una versión donde se puede descargar de una manera sencilla. Hay algunos servidores que no me gustan para descargar. Este me gusta. Listo. Vamos a descargarlo de este servidor. Como les digo, este es un procedimiento opcional para las personas que no tienen un procesador MTK. Muchos teléfonos chinos tienen ya el procesador MTK y les va a funcionar el procedimiento sin necesidad de rootear el teléfono. Vamos a darle aquí en Download. Para las personas que no tienen activo el check para orígenes desconocidos, entonces cuando lo vayan a instalar les va a solicitar que activen. Simplemente le ponen el check al tema y empieza la descarga. Le ponen el check al icono de orígenes desconocidos y van a poder instalar la aplicación. Ya está por terminar.
Vamos ahora a instalarla. Listo, siguiente, instalar. Ahí es donde les va a aparecer lo de orígenes desconocidos. Entonces, si no lo tienen, pues simplemente lo activan en configuración y le dan atrás y ya les va a permitir la instalación sin inconvenientes. Bueno, como les digo, una vez instalada esta aplicación, tiene la ventaja de que se puede desinstalar. Si ustedes ya no quieren tener acceso root, lo pueden desinstalar simplemente y listo. Aquí ya está iniciando la aplicación. Se demora un poco, pero ya pues la velocidad del equipo. Listo. Y vamos a darle hacia arriba y empezamos. Bueno, aquí ya nos va a detectar qué tipo de equipo tenemos. Sí, ahí nos va a decir MetaWeb 520, U03, sistema operativo 4.4.2 y está comprobando si tenemos si nuestro equipo está ruteado o no. Entonces, ya una vez él detecte esto, nos va a mostrar que tiene el teléfono, que ya terminó. Y lo que vamos a hacer es verificar aquí donde dice permisos, vamos a verificar si tenemos permisos como root. Vamos a dar clic. Como ven, aquí ya nos aparece que no hay permisos root, tenemos un inconveniente con el acceso a root. Entonces vamos a intentar rootear el teléfono. Vamos a ir aquí en la esquina superior izquierda, le damos clic. Ahí vamos a darle, ahí, bueno, aquí me aparece arreglar, en otros teléfonos puede aparecer como probar, de igual manera, vamos a darle clic ahí donde dice arreglar, entonces como les digo puede aparecer probar o instalar root, entonces el que les aparezca, ahí van a obtener. Y vamos a dejar que haga el procedimiento. En algunos teléfonos se va a reiniciar el teléfono. Sí les recomiendo que mientras está el procedimiento pongan la pantalla que no se bloquee, o sea, pónganle el tiempo de bloqueo de pantalla por ahí de unos 15 minutos para que no se bloquee y no se interrumpa. Lo vamos a dejar hasta que termine el 100%. Como les digo, hay dispositivos en los que se va a reiniciar el teléfono o simplemente se pone negra la pantalla. No vayan a tener miedo, que eso es normal. Ya está por terminar. 100%. Listo. Ya en este momento terminó. Ya nos dio el acceso root completo. Ahora vamos a verificar que tengamos los permisos como root. Nuevamente aquí en los permisos avanzados. Vamos a darle clic. Y aquí nos aparece efectivamente que ya tenemos acceso a root. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cerciorarnos que aparte de lo que nos dice el equipo, que siempre dice acceso a root, aparte de lo que nos dice el equipo, vamos a cerciorarnos por medio de una aplicación muy sencilla que vamos a encontrar aquí en el App Store. Por acá. Listo, en esta aplicación se llama Root Checker, simplemente es de las primeras que aparece. Aquí está, Root Checker. Y lo que vamos a hacer es instalar la aplicación, aceptar, espacio, con ustedes. Listo, una vez ya podamos hacer la instalación, le damos a aceptar y empieza la descarga. Esta es una aplicación que no pesa en la realidad casi nada, 7 megas, pero pues este teléfono ya tiene muchas aplicaciones instaladas, tiene muchas cosas, obviamente está lleno de almacenamiento. Ya más adelante le haremos una limpieza. Ahí está instalando. Una vez instalado, simplemente lo que debemos hacer es abrirlo. Está terminando, como les digo, es un poco lento porque también el almacenamiento está lleno. Le vamos a abrir. Entonces es un procedimiento muy sencillo. Ya lo que va a hacer es verificarnos el acceso root y eso de superusuario, que ya lo tenemos perfecto en nuestro teléfono. Está un poco lento, como les indicaba, porque veo que le hace falta una limpieza urgente. Ok, aquí
dice que pues, los términos de responsabilidad, le damos a aceptar. Y le vamos a dar aquí donde dice verificar root. Listo. Listo. Él ahí lo que va a hacer es verificar que efectivamente tenemos acceso de superusuario con todo lo que conlleva este ruteo, ¿no? Ya que ustedes saben que esto es acceso libre al sistema operativo. Y ya terminó, nos muestra que efectivamente tenemos el acceso root ya completa en el teléfono. Entonces ya podemos continuar con el procedimiento del cambio de email. Entonces ya saben, las personas que tienen procesador MTK y no quieren hacer el root o no lo necesitan, pueden ya empezar a partir de acá de este procedimiento. Vamos a verificar y a cambiar el email. Entonces vamos al teléfono y vamos a colocar este código. Este código aplica para este teléfono. Si no les funciona con el código, pueden descargar una aplicación en el Play Store que se llama Engine Manager, y con esa aplicación van a poder ingresar al modo que vamos a necesitar para cambiar el email del teléfono. Entonces vamos a tener un poco de paciencia mientras entra al modo ingeniero. Esto es como un bucle que estamos haciendo un código para entrar a este bucle para poder hacer cambios en el sistema del teléfono. Como les digo, hay equipos que permiten sin root hacer el mismo procedimiento, pero pues si ustedes ven que sin root no les funciona, pueden rootearlo de esta misma manera que les mostré, sin inconvenientes, que les va a funcionar. Ya lo he probado en varios teléfonos, no había tenido la oportunidad de hacer video. En este momento pues ya como este teléfono llegó de urgencia, pues aprovecho para hacer el video y mostrarles de qué manera, cómo se hace y cuál es la manera correcta. Muchas personas ya no le creen a este modo ingeniero, pero siempre funciona. Ok, aquí vamos a ir a la parte donde dice conectividad, donde dice CDS información, y vamos a buscar radio información. Aquí nos va a aparecer el teléfono. Si tenemos dos SIM cards, nos van a aparecer dos teléfonos. Aquí le vamos a colocar en el teléfono 1, y aquí, como ustedes ven, nos va a aparecer aquí abajo el email que tiene, en la parte superior un lugar donde podemos editar. Entonces aquí vamos a colocar una letra, la borramos y nos va a aparecer esto. Vamos a darle clic en el primero, en el 1,7, borramos una de las comillas que hay ahí, no olviden volverla a poner nuevamente, ¿no? Y vamos a colocar el email, en este caso este email que tengo del teléfono que les mostré anteriormente. Les pido un poco de paciencia, como les digo, porque esta táctica me está molestando. Vamos a ver si no nos causa muchos problemas para colocar el email. Listo. Como les digo, este procedimiento funciona. Simplemente que lo hagan con cuidado, y si ustedes ven que sin root no les funciona, pues simplemente rootear el teléfono y les va a permitir hacer el procedimiento. Lo importante es poder ingresar al modo ingeniero. Ya si su teléfono no les permite ingresar al modo ingeniero, entonces ya es porque el tipo de procesador no nos va a permitir hacer este tipo de cambios en el teléfono, y nos va a tocar con un método diferente, y ya más adelante les voy a mostrar cuando tenga la oportunidad de tener otro teléfono en otra versión de Android. Les voy a mostrar esas comillas, ¿no? Aquí hay un tema que ustedes deben hacer. Si ustedes les aparece este mensaje que no fue posible grabar, entonces lo que vamos a hacer es posicionarnos al lado del más.
al lado del más y le vamos a dar un espacio. Listo, y le van a dar otra vez donde dice que envíe el comando, y esta vez sí no lo aceptó, como le aparece en la parte inferior. Significa que en este momento ya nuestro email fue cambiado, y lo que vamos a hacer es darle atrás, vamos a retroceder hasta la primera parte del modo ingeniero, y una vez aquí vamos a reiniciar el teléfono y vamos a verificar que efectivamente se haya cambiado el email. Listo. Como les comentaba, más adelante si tengo la oportunidad de tener un teléfono con un Android superior, no sé, de pronto un Android 6 o un Android 7, les mostraré otro método que hay para hacer el cambio del email, pero pues es un poco más avanzado, pero de todas maneras lo van a poder hacer si siguen los pasos al pie de la letra. Entonces pues más adelante estaré subiendo el video, no olviden activar la campanita para que no se vayan a perder este tutorial, ¿no? Como siempre les recomiendo a las personas que no están suscritas, suscríbanse al canal, vamos a seguir subiendo muchas cosas que les van a ayudar con sus equipos. Y bueno, ya aquí está terminando de ingresar al teléfono. Aquí ya debido al cambio, pues lo que nos tiene que aparecer ya es con red móvil. Como les decía, este email que le colocamos al teléfono es un email que estaba ya registrado, lo verifiqué yo por la página de mi país, estaba registrado y no tenía ningún bloqueo. Entonces, como ven, ya está buscando la señal y voilà, ya apareció, nos tiene toda la señal y quedó completamente liberado el teléfono y se puede volver a usar. Esto pasa porque estos teléfonos no los dejan guardados cuando los prenden. Miren, vamos a ver el email. Efectivamente es el mismo email. Entonces, como les decía, cuando los equipos los dejan guardados y no los activan, entonces el operador los bloquea. Ya vamos a poder hacer una llamada y efectivamente ya quedó perfectamente el teléfono. No siendo más, como siempre, las personas que no están suscritas, las invito a que se suscriban. Si te gustó el video, un gran like, y no olviden compartir. Esta información pues, le va a servir a muchos. Ahorita con el tema del Free Fire y demás, pues va a funcionar también. Entonces, no siendo más, que tengan muy buen día. Nos veremos en un próximo video.